Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Josie's Vlogs. Seguro has escuchado algunas que otras historias increíbles, pero hoy te voy a mostrar 5 hazañas increíbles en la Biblia que seguro no conocías. En el libro de Josué se cuentan las vivencias de este hombre de igual nombre. Josué era un juez de Israel, un hombre temeroso de Dios. El rey de Jerusalén conspiró con los reyes amorreos en contra del pueblo de Dios, motivados por el miedo a Israel y a Josué, a quienes Dios ya le había entregado en sus manos a grandes ciudades, como Jericó y Ai. También más temor les causó que la aún y más grande y casi ciudad real Gabaón había hecho un tratado de paz con Israel. Esto causó un conflicto entre los pueblos. En medio de una guerra en la que los 5 reyes amorreos arremetieron contra el pueblo de Israel y Gabaón, Josué, confiando en que Dios estaba con él y su pueblo, habló al Señor en presencia de los israelitas y pidió a que se detuviera el sol y la luna. Ese mismo día el sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse, hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. En el libro de Daniel cuenta cómo 3 jóvenes israelitas llamados Sadrat, Mesad y Abednego, quienes fueron llevados en cautiverio a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor, fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Seguro estarás pensando que murieron allí, pero no. El rey Nabucodonosor mandó a que se hiciera una estatua de oro de 27 metros de altura, un equivalente a un edificio de 9 pisos y 2.7 metros de base, y ordenó que todas las personas se inclinaran ante ella y la adoraran. El que no cumpliera con esto sería echado en el horno de fuego ardiendo. Aún así, sabiendo esto, los 3 jóvenes israelitas confiaron en Dios y no adoraron a la estatua del rey ni se inclinaron ante ella, lo cual causó la gran ira de Nabucodonosor, y enseguida los mandó arrojar atados al horno de fuego, pero antes no escatimó en pedir que lo calentaran hasta 7 veces más. Ahora lo extraordinario comienza. Dios mandó un ángel a salvar a los 3 jóvenes de aquel candente horno. Al ver esto, el rey se espantó y dijo que salieran del horno. Ellos estaban intactos, el fuego no pudo ni tocarlos. Nabucodonosor inmediatamente adoró a Dios y declaró que ninguno de sus dioses hay tan grande y que salve como el Dios de los israelitas. Acab, el rey de Israel, tomó como esposa a Jezabel, quien servía a otros dioses. Debido a esto, el rey e Israel se corrompieron y el culto a Baal prevaleció. La reina Jezabel se encargó de matar a casi todos los profetas del Señor, con excepción de algunos que se escondieron, esto con el fin de erradicar el culto del Dios verdadero. Elías, un profeta de Dios, quien se había refugiado en Sarepta, por el mandato del Señor se dirigió a ver al rey Acab, quien lo tomaba por culpable de todos los problemas que sufría Israel. Elías, creyendo a Dios, se enfrentó al rey y le declaró la verdad, afirmándole que los problemas de Israel se debían a que el rey y su familia habían abandonado los mandamientos de Dios y se habían convertido a los Baales. Para comprobar el error en el que se encontraban Israel y su rey, Elías los retó para que de una vez por todas se demostrase quién es el Dios verdadero. Primero los profetas de Baal hicieron un altar y clamaron a su Dios para que éste encendiera con fuego el holocausto. Gritaron más y más y más fuerte, incluso se cortaron con cuchillos para quedar bañados en sangre como era su costumbre. Pero como era de esperar, su falso Dios nunca respondió. Luego Elías exclamó: "Acérquense", para llamar la atención del pueblo, y comenzó a elaborar un altar en honor al Señor. Incluso pidió que bañasen el altar con agua varias veces. Al terminar con los preparativos, dio un paso al frente y oró al Señor pidiéndole que le respondiera para que todo el pueblo sepa y reconozca que Él era el único y verdadero Dios, y así convirtieran sus corazones a Él. Entonces del cielo cayó fuego del Señor,
y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo del altar que había levantado Elías. Al ver esto, todos se postraron y exclamaron: «El Señor es Dios». Daniel era uno de los hijos de los cautivos de Judá, hombre honesto, fiel, justo y hallado sin falta delante del rey Darío de Persia y de toda su gente. Daniel era grandemente envidiado por los gobernadores, puesto que el rey lo había puesto por autoridad sobre ellos. Tan correcto y honesto era este hombre de Judá que por más oportunidades de acusarlo ante el rey buscaban estos hombres, no podían encontrar alguna ocasión o falta. Así que idearon un plan en su contra. Sabían lo devoto que era Daniel a su Dios. Entonces acordaron todos los gobernadores, magistrados y príncipes para pedir al rey Darío que ordenara un edicto por el cual en 30 días no se podía hacer ninguna petición a ningún dios que no fuese el rey. Quien incumpliera sería echado en el foso de los leones hambrientos. Daniel se enteró de la orden del rey, pero sabía quién era Dios y estaba seguro de que él lo escuchaba, y si de alguien debía de temer era del Dios Altísimo. Entonces, como tenía de costumbre, siguió arrodillándose 3 veces al día orando a Dios, dándole gracias y rogando en su presencia. Los hombres que querían acusarle lograron su cometido y lo encontraron orando a Dios. Enseguida lo acusaron ante el rey, quien recibió la noticia con gran tristeza. Darío intentó por todos los medios salvar a Daniel hasta el final del día, pero los príncipes y gobernadores estaban sobre el rey Darío y decían que todo edicto ordenado por el rey se debía cumplir. Fue así como el rey mandó a detener a Daniel y entonces fue lanzado al foso de los leones, cuya entrada fue cerrada con una piedra y sellada por el rey y sus príncipes. Y esa misma noche el rey no pudo dormir. Muy temprano se levantó y corrió al foso llamando a Daniel con una voz muy triste, y para su sorpresa éste respondió, y le dijo que Dios había enviado a su ángel para que cerrara la boca de los leones. El rey, estando feliz, mandó a sacar a Daniel del foso, quien salió sin ninguna herida, no lo podía creer. Entonces mandó a arrojar al foso a todos los acusadores, quienes fueron atacados por los leones antes de siquiera tocar el fondo. Y fue así como el rey Darío decretó que en todo el reino se adore y sea temido el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Cuando Israel vivía esclavizado en Egipto bajo el dominio de Faraón, Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés, un hebreo que creció como príncipe egipcio y que luego pasó por muchas circunstancias para finalmente convertirse en profeta del Señor. En el momento en que Faraón dejó ir al pueblo de Israel, Dios guió a su pueblo por un camino estratégico, evitando las tierras de los enemigos. Los llevó por un camino del desierto del Mar Rojo. Y Dios iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, con el fin de que pudieran andar de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero algo pasó. El corazón del faraón se endureció, y envió su ejército, sus caballos y sus carros de guerra a perseguir al pueblo de Israel. Y fue así como los alcanzaron mientras acampaban junto al mar. El pueblo, al ver lo cerca que estaba el ejército del faraón, clamaron a Dios y éste escuchó. La columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para los egipcios esta nube era tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche los egipcios no pudieron alcanzar a Israel. Pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Entonces alteró su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos les causó una gran confusión. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea a favor de ellos y en contra de nosotros».
Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado y que haya sido de mucha bendición para tu vida, que hayas aprendido algunas historias nuevas que no conocías. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo video.